Hola, ¿qué tal? Bueno, este video tiene por objetivo trabajar el capítulo 4 del libro de Guerra de Modernidad y Tradición y el libro del capítulo 3 de Rodríguez, digamos, sobre el tema, obviamente, es el proceso que va a derivar en las independencias nacionales latinoamericanas o hispanoamericanas, mejor dicho, ¿no? A ver, varias cuestiones tenemos que tomar en cuenta. En primera instancia, que tenemos que tratar de, a partir de una mirada crítica, digamos, de lo que serían las historiografías nacionales de los países latinoamericanos hacia finales del siglo XIX, cuando nacen, digamos, los relatos que construyen el ideario nacional latinoamericano en casi todas las repúblicas latinoamericanas, parten de la idea, digamos, de fragmentar ese proceso histórico que derivó en las independencias a partir de las historias nacionales, digamos, ¿no? Entonces, desde el primer lugar donde tenemos que partir es primeramente desmistificar esta lógica fragmentaria de la mirada del proceso histórico y tratar de concentrarnos más bien en un proceso de mucho más amplio, una mirada mucho más amplia en términos fundamentalmente geográficos, digamos, ¿no? Tratar de tener una mirada de conjunto y pensar este proceso más bien como, como un proceso atlántico. ¿Qué quiero decir? Que en realidad este es un proceso que en un primer momento, especialmente desde 1807, atañe tanto a la península como a América, digamos, ¿no? Es un proceso general que, que articula y que entrelaza a esos acontecimientos, articulan y entrelazan a todo lo que sucede en España y en América, fundamentalmente por una cuestión que en realidad es obvia, pero que de alguna manera las historiografías nacionales no nos permiten identificar con precisión, y es que América Latina o Hispanoamérica eran parte de un conjunto de la monarquía española desde el momento que se produce la conquista, y por lo tanto el destino de España está íntimamente vinculado con el destino de las regiones americanas, digamos, ¿no? Y que por otro lado, como también es evidente, los estados-nación no existían y por lo tanto su inexistencia implica la imposibilidad de pensar a esos estados-nación y a esos elementos derivados de los estados-nación modernos que implicarían una suerte de identidad nacional, que sería como una suerte de motor que permite el proceso, que dinamiza y que permite el proceso independentista. Digo, esta identidad nacional no existía, sino que esas identidades son producto de la constitución y la construcción y consolidación de los estados nacionales a futuro, digamos. Por lo tanto, no podemos dividir y fraccionar la historia de lo que acontece en España en relación a lo que acontece en América, sino que es todo parte de un mismo proceso, y por eso digo que necesitamos tener una mirada de conjunto de este proceso atlántico. Y tal es así que Guerra plantea algo que es bastante evidente y que uno puede ver que hay una suerte de simultaneidad de los problemas, una, una existencia de debates que se dan tanto en América como en España, que son prácticamente los mismos. Por lo tanto, la idea de la simultaneidad y los temas que se discuten tanto en América y en España son parte de un problema común, digamos, ¿no? De una suerte, digamos, de derivación de problemas comunes, y por lo tanto necesariamente tenemos que verlo de esa manera, digamos, ¿no? Eh, Otro elemento que es muy importante tomar en cuenta para pensar esta mirada de conjunto, esta mirada atlántica del problema, tiene que ver con la autopercepción de los sujetos que participan de este proceso. Y en ese sentido, discutiendo la lógica de una existencia, de una suerte de protoidentidad nacional, es evidente que en la inmensa mayoría de la población, tanto de la élite como el resto de los sectores en Hispanoamérica, tienen una autopercepción en relación a la suerte de identidad española existente, digamos, ¿no? Y en algún sentido, las formas en que se van a ir dando los procesos de conformación de gobiernos locales en América Latina van a estar vinculados con la existencia de esta suerte de identidad
hispanoamericana persistente y fuerte por parte de los sectores, de los actores históricos que participan del proceso. A ver, el texto de Guerra, por otro lado, plantea una suerte de dicotomía entre lo que él denomina como la modernidad y la tradición. Digamos, la particularidad del texto de Guerra que se da que se escribe hacia principios de los años 90 y que no están obviamente desvinculados de los procesos históricos del contexto de producción de este trabajo, que tiene que ver básicamente con España y su vínculo con la Comunidad Económica Europea, España y su vínculo histórico con Europa, digamos, da como resultado una suerte de inversión de la lógica existente hasta este momento para pensar los procesos independentistas. ¿Qué quiero decir? La modernidad, siempre vinculada con la difusión del ideario liberal, con la representación individual, con la aparición del individuo ciudadano en términos de representación política, con la aparición de la república, y de los valores que irían claramente contrarios a valores vinculados con el oscurantismo tradicional, con valores del conservadurismo religioso y la monarquía, digamos, ¿no? Con valores que claramente aparecerían como disfuncionales y contrarios en el sentido de pensar la naturaleza de la representación a partir de la utilización de la razón y de la entronización de valores vinculados con la igualdad, contrapuestos con los valores de las jerarquías naturales dadas por el mero nacimiento, más bien imbrincados y atados a una lógica casi medieval de las formas de representación, digamos, ¿no? Entonces, digo, por un lado la modernidad sería la individualización de la representación, la democratización en algún punto de esa representación, y por otro lado la tradición sería el oscurantismo religioso y monárquico. Esa división siempre estuvo como muy emparentada con la idea de las revoluciones independentistas latinoamericanas como epifenómenos de la Revolución Francesa y del ideario liberal. Y en todo caso la resistencia española está más bien vinculada con una lógica oscurantista, tradicional, premoderna, que estaría representada en las autoridades coloniales y en la figura de Fernando VII, especialmente en el momento de su vuelta al poder en 1814, digamos, ¿no? Normalmente la modernidad está colocada en las élites latinoamericanas que inician el proceso revolucionario, y la tradición estaba puesta en la resistencia española a permitir, digamos, la difusión de estas ideas modernas y la reorganización de todo el aparato institucional, político, administrativo en función de esa modernidad que se viene dando especialmente a partir de la Revolución Francesa. Bueno, Guerra invierte esto. Guerra lo que plantea es que esa tradición está en América, que la imposibilidad o cierta resistencia por parte de muchos sectores en América, lo cual incluye a sectores de la administración colonial, aparecen como resistentes a la difusión de esta modernidad, y que en todo caso España aparecería como el faro de esa modernidad a partir de las instituciones representativas que emergen a partir del llamado a Cortes y de la sanción de la Constitución de 1812, constitución claramente liberal, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que plantea Guerra es que esta idea de la modernidad y la tradición no hay que emparentarla con la modernidad con América y la tradición con España, sino que en realidad es al revés, que la modernidad está dada por las instituciones y los cambios que se dan en España, y en todo caso la paulatina incorporación del ideario moderno en América tiene que ver fundamentalmente con lo que sucede en España, y a España aparecería como ese faro que ilumina y que da lugar a la posibilidad de ir saliéndose de los aspectos más oscurantistas de la relación colonial. Ahora,
Como verán, el capítulo que yo les pedí que lean sobre el Ebro de Guerra va a un periodo de tiempo que va entre 1808 y 1810. Y en todo caso luego hablaremos del texto de Rodríguez que complementa con ese proceso que va entre el 10 y el 14. ¿Por qué 1808, 1810 como años fundamentales para entender todo lo que viene posteriormente, tanto en España como en América Latina? Bueno, primero ahí hay que hacer una periodización de algunos elementos centrales que explican mucho de cómo se van dando los acontecimientos, digamos, ¿no? Primero, creo que el primer gran hecho que hay que tomar en cuenta es el Tratado de Fontainebleau de octubre de 1807. Ese pacto, ese tratado firmado por el ministro Godoy y el rey Carlos IV con el gobierno de Napoleón Bonaparte en España, lo que hace básicamente es, digamos, organizar esa coalición dentro de las guerras napoleónicas, esa coalición que implicaba la alianza entre España y Francia para el ataque hacia Portugal, fundamentalmente buscando ahogar económicamente a Inglaterra. Los puertos portugueses eran puertos de ingreso de los productos industriales británicos, la invasión franco-española a Portugal inhibiría las posibilidades de colocación de estos productos ingleses, ahogándolo económicamente. Entonces, ese tratado de Fontainebleau lo que hace es, digamos, oficializar, digamos, esa alianza de ataque contra Portugal, pero por otro lado también una suerte de permiso dado por las autoridades monárquicas españolas a Napoleón Bonaparte para que para el ingreso de las tropas francesas en territorio español para el ataque a Portugal. Ahora, dentro, digamos, del entramado de poder de la corona española, claramente ahí hay una situación muy conflictiva entre lo que sería la facción de Fernando VII, que estaría, digamos, en contra de este acercamiento de la corona española a Napoleón, y por otro lado el ministro Godoy y Carlos IV, que son los promotores de esta alianza, digamos, ¿no? Ahora, para marzo de 1809, cuando ya se produjo el avance francés sobre el territorio español supuestamente aliado, lo que hay ahí es una suerte de conjura, de levantamiento por parte de los sectores fernandistas, llamémosle de esta manera, y fundamentalmente de amplios sectores del pueblo español, especialmente de lo que sería de la zona de Castilla, digamos, ¿no? Entonces, para marzo de 1808 se da lo que se denominó el Motín de Aranjuez. El Motín de Aranjuez es un levantamiento popular que va a generar la abdicación de Carlos IV a nombre de su hijo Fernando VII y la renuncia del ministro Godoy. Por lo tanto, a partir de ese momento lo que hay también es un quiebre del vínculo entre Francia y España, tal cual se venía dando hasta ese momento. Tal es así que la reacción de Napoleón Bonaparte va a implicar la toma como prisioneros de Carlos IV y de Fernando VII. Estos ambos son llevados a la ciudad de Bayona y en ese lugar se va a dar la doble abdicación que va a terminar con el nombramiento de un Bonaparte como rey de España, de José Bonaparte, miembro de la familia obviamente de Napoleón, y se lo va a nombrar como rey de España, produciéndose esa situación que normalmente se suele denominar como la farsa de Bayona. Ahora, ahí hay que tomar muy en cuenta cuáles son las reacciones de las diferentes ciudades españolas ante la imposición de un poder que es considerado absolutamente ilegítimo, digamos, ¿no? La legitimidad del nuevo monarca español, del monarca franco-español, digamos, es una legitimidad que está dada básicamente por la fuerza de las armas. Es la imposición de la violencia. No hay ningún tipo de legitimidad vinculada con ningún tipo de tradición legal ni nada que se le parezca, digamos, ¿no? Es la imposición de una nueva corona sin ningún tipo de fundamento legal. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahí es un levantamiento de una parte de las autoridades
de las diferentes ciudades españolas. Esto no significa que todas las autoridades españolas se hayan levantado en contra del poder francés, sino que en realidad hay toda una parte de las autoridades españolas que terminan siendo colaboracionistas del ejército de ocupación, y hay otra parte que no, digamos, ¿no? Y esto, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la primera representación de la resistencia española a la ocupación francesa es una resistencia municipal. Lo que hay básicamente es un levantamiento de ayuntamientos de diferentes lugares de ciudades de España a partir especialmente de la aplicación de la farsa de Bayona, digo, y empiezan a formarse juntas de gobierno. ¿Sí? Juntas de gobierno en diferentes ciudades españolas. ¿Por qué? Porque, digamos, primero lo que se está produciendo ahí es una vacancia de poder, en lo que se denomina la vacatio regis. El rey legítimo es prisionero en Francia, por lo tanto queda vacante el puesto del monarca. Y a partir de las nociones del contractualismo, estas ciudades lo que plantean, recuperan, digamos, una noción que es la noción del pacto de sujeción. Y ahí hay que tener en cuenta una cuestión que tiene que ver, digamos, con la explicación, la argumentación que se utiliza para entender el origen del poder y las formas en que se legitima tal poder. Digamos, y ahí están chocando básicamente dos posturas, una previa, preexistente, que es la postura que legitima a las monarquías absolutistas, y una lógica pactista, que de alguna manera rompe con esta legitimidad de un poder divino delegado de Dios directamente al monarca, donde está sustentada el poder de los absolutismos, por una teoría distinta que plantea básicamente la siguiente idea. El poder emana de Dios, el poder tiene un origen divino siempre, ¿sí? Ahora, ese poder no es delegado directamente al monarca, sino que ese poder es delegado a el pueblo. Ahora vemos de qué hablamos cuando hablamos del pueblo. Pero el poder es delegado al pueblo. Y el pueblo, en una suerte de contrato tácito, delega en el monarca el poder. Al producirse la vacancia del poder, en este caso porque el rey es prisionero, ese poder vuelve a el pueblo. Ahora, el pueblo es una noción, casi yo diría es una noción corporativa. Por el pueblo se entiende a una parte de la población que tiene una representación municipal en el ayuntamiento. Por lo tanto, estamos hablando de el pueblo, no. Estamos hablando en términos plurales, de la vuelta, en términos plurales, porque es una monarquía plural constituida por un montón de reinos. Ese poder vuelve a cada reino, vuelve a cada pueblo. Entonces, los pueblos reasumen ese poder debido a la vacancia del poder que se produce ante el apresamiento de Fernando VII. Ahora, ¿cuál es la reacción americana a esto? Bueno, primero hay que tomar en cuenta ahí, como plantea Guerra, una serie de elementos que son necesarios tomar en cuenta, que tiene que ver con la circulación de la información y los momentos en que circula la información. Y esta diferencia de tiempos en que llega la información a América explica también las diferentes variantes en que se dan las reacciones americanas. Digo, por ejemplo, ustedes van a ver que tanto en el texto de Rodríguez como en el texto de Guerra se hace hincapié en lo que sucede en México con el intento del virrey bueno, me olvidé del nombre del virrey mexicano en ese momento, un nombre vasco, perdón, que lo que hace básicamente es intentar replicar lo que sucede en España, que es la formación de junta, pero básicamente utilizando obviamente los mismos argumentos que se utilizan en España. Pero digamos, esto va a ser ese intento juntista, autonomista, podríamos definir, de las autoridades mexicanas, van a ser reprimidas por otro sector de la élite mexicana y se va a impedir la formación de juntas en México. Ahora, el tema es que la información a México es el primer lugar donde llega. ¿Sí? La información cuando llega a México, la única información que llega es la aplicación y no llega la información de cómo se está organizando la resistencia, ¿ok? Entonces,
Por ese motivo sucede eso en México y no sucede en otros lugares porque la información llega posteriormente. Y cuando llega la información posteriormente, ya llega con una serie de elementos que son sustancialmente importantes y a los cuales todavía no hice mención. A ver, ¿cuál es esa información de la que yo estoy tratando de explicar? Y es que para agosto de 1808, todas esas juntas municipales que se habían formado se unifican en la Junta Suprema. Esa Junta Suprema o Junta Central, que luego va a ser, ustedes la van a conocer como la Junta Central de Sevilla, y se va a llamar Junta Central de Sevilla porque se termina digamos, actuando desde la ciudad de Sevilla, producto del avance de las tropas francesas, que luego de unas idas y vueltas que se dan en 1808, en 1809, un avance terrible de las tropas francesas y prácticamente la resistencia española va a quedar subsumida a lo que suceda en el sur, en Andalucía primero y al final en la ciudad de Cádiz, digamos, ¿no? Ahora, todas esas juntas que se van a unificar en la Junta Suprema de Sevilla va a, de alguna manera, representar el reemplazo de la figura del rey por esta figura institucional que es la Junta Central de Sevilla, que tiene una representación primeramente peninsular, pero luego se va a hacer un llamamiento para la formación de sistemas electorales, la toma de decisión de cómo se van a elegir a lo que van a ser los vocales americanos en la Junta Central de Sevilla. Vocales americanos que en general van a ser muchos americanos que ya vivían en España porque era bastante complejo todo el proceso en términos, digamos, concretos, pragmáticos, pero al mismo tiempo hasta económicos, de producir esta representación americana en la Junta Suprema, digamos, ¿no? Entonces lo que vamos a ver ahí es que se va a dar un primer proceso de representación de los territorios americanos en instituciones peninsulares, digamos, ¿no? Por primera vez va a haber una suerte de representación. Ahora, lo primero que quiero decir es que, digamos, la reacción americana a lo que está sucediendo en España es una reacción, entre comillas, patriótica. Pero por patriótica no entendemos que entender a la lógica de una patria local americana o venezolana, guatemalteca o ecuatoriana o argentina, sino que lo que prevalece es una noción de patria española. ¿En contra de quién? ¿Quién es el antagonista? El francés. Y hay dos cuestiones, digamos. Primero, por un lado, porque aparece como una potencia de ocupación, que lo es. Y segundo término, porque esa Francia no es cualquier nación. Esa Francia es la representante de los valores que impuso la Revolución Francesa. Y esos valores van en contra de muchos de los elementos más fuertes de la tradición española. Fundamentalmente, digamos, es una revolución que produjo la muerte de un rey y una revolución que aparece como una revolución antirreligiosa, digamos, con un discurso ateo, impío, que va en contra de los valores de la religión. Entonces, ahí hay una doble representación del mal en Francia, digamos, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos de reacciones patrióticas, hablamos de reacciones patrióticas en torno a la defensa de los valores de esas tradiciones hispánicas, digamos, que son básicamente la patria española como conjunto, la monarquía plural que reúne a todos estos territorios peninsulares y americanos, la figura del monarca como el legítimo heredero del poder y por último la defensa de la religión católica. Ahora, es muy importante tomar en cuenta una cosa, que si bien en América se consideran partes integrantes en igualdad de condiciones al resto de las partes de esa corona, digo, América, las regiones americanas en términos de pie de igualdad, en pie de igualdad con los diferentes reinos peninsulares. Sin embargo, en esos documentos donde se hace el llamamiento a la elección de vocales, se hace mención a una cuestión que va a ser sumamente importante a tomar en cuenta. Lo paso a leer. En ese documento donde se hace el llamamiento se plantea lo siguiente. La Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, considerando que los vastos y precisos dominios que España posee en las Indias no son propiamente colonias o factorías como las de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la monarquía española, puntos suspensivos.
esa idea de que América no es una colonia ni una factoría, sino parte integrante de la monarquía, era una idea que los americanos de ninguna manera podían aceptar. Pero no porque fuera mentira, sino porque era una obviedad. A nadie se le podía ocurrir plantear que América era una colonia y mucho menos una factoría. América era parte integrante en términos de igualdad con el resto de los reinos españoles. Entonces, que desde España se plantee como una suerte, digamos, de dádiva, que América no es una colonia ni factoría, es tomado como una especie de afrenta, como un insulto. No era necesario incorporar eso. Y es como el puntapié inicial a una serie de elementos que van a mostrar que en realidad América sí es una colonia y sí es prácticamente una factoría, y esos elementos tienen que ver con la desigualdad de representación. Digo, por un lado, todos estos cambios que se vienen produciendo en España dan lugar a que América tenga una representación en instituciones peninsulares, lo cual aparecería como muy positiva. Pero sin embargo, esa representación es minoritaria. Siempre se buscó que la representación americana sea limitada en relación con el resto de los reinos existentes. Por lo tanto, cuando había que tomar decisiones que implicasen intereses intereses americanos, digo, esas votaciones normalmente implicaban que los intereses peninsulares se privilegien sobre los intereses americanos. Y había intereses muy concretos que tienen que ver, por ejemplo, con el mantenimiento del monopolio. El mantenimiento del monopolio claramente perjudicaba a las élites latinoamericanas. Entonces, en esos espacios de representación, desde los sectores americanos siempre se intentó modificar esa correlación de fuerzas entre los intereses gaditanos monopólicos peninsulares con los americanos, pero en términos como la representación era desigual, los americanos siempre terminaban perdiendo este tipo de discusiones. Ahora, para enero de 1810, el avance francés era irrefrenable. La resistencia española estaba limitada prácticamente a la ciudad de Cádiz. La Junta Suprema de Sevilla se veía absolutamente limitada y debilitada ante la mirada del pueblo español en resistencia. Había perdido su prestigio y ante esta circunstancia toma dos decisiones trascendentales. La primera, una doble decisión que sería la de autoextinguirse y llamar a una nueva forma de gobierno que es el Consejo de Regencia. Entonces, delega su poder en el Consejo de Regencia, pero previamente hace un llamamiento a las Cortes. ¿Qué serían las Cortes? Y las Cortes históricamente es como el llamado a los Estados Generales durante la Revolución Francesa, digamos, ¿no? Las Cortes son como esas instituciones que históricamente representaban a intereses corporativos, nobiliarios, eclesiásticos, pero que en este contexto de modernización de las instituciones, este llamamiento a Cortes no es otra cosa que una suerte de conformación de un poder legislativo en algún sentido, pero que al mismo tiempo es un poder constituyente, porque esas cortes que se van a formar a partir de 1810 van a tener como objetivo la sanción de la Constitución de 1812, que es la primera constitución liberal, digamos, y que esta constitución va a implicar, por ejemplo, el intento de limitación del poder del monarca cuando el monarca vuelva al poder y la generación de un sistema de división de poderes, que es una revolución, claramente es una revolución en términos institucionales y legales. Este llamamiento a Cortes va a implicar también el llamamiento a una representación americana en Cortes, lo cual va a implicar la imposición de un sistema electoral de representación en donde desde América se van a elegir representantes a las Cortes en España. ¿Sí? Esto va a implicar, por ejemplo, una serie de transformaciones administrativas que ustedes le tienen que prestar atención en el texto de Rodríguez, fundamentalmente, cuando se plantea, por ejemplo, la creación de ayuntamientos, de municipios en pueblos de más de 1.000 habitantes, muchos de estos pueblos indígenas. Por lo tanto, los sectores indígenas que nunca habían tenido ningún tipo de posibilidad de participación política empiezan a tenerla. Y no solamente tienen participación política en términos de sectores que pueden votar, sino que en términos de sectores que representan a estos indígenas. Digo, puede haber representantes en cortes indígenas,
lo cual también es un cambio trascendental, ¿ok? Ahora, cuando llegan las noticias a América y sobre este cambio de la abolición de la Junta Central que había sido entendida como un poder legítimo por los americanos durante 1808 y 1809, la formación de un nuevo gobierno de dudosa legitimidad como era el Consejo de Regencia, lo que sucede en América son reacciones muy dispares. Tenemos un montón de sectores, México, una parte de México, por ejemplo, la Ciudad de México, por ejemplo, que acepta este cambio, acepta el Consejo de Regencia, se va a producir todo el proceso de elección de representantes en cortes, o sea, se acepta la legitimidad de lo que está sucediendo en la península y se acepta la legitimidad de ese poder sobre, por ejemplo, lo que sería el virreinato de Nueva España. Digo, una parte, pues ya veremos con otros textos qué sucede en México. Ahora, ¿qué sucede en otros lugares? Y en esos lugares, fundamentalmente por esos lugares tenemos que pensar en Caracas y Buenos Aires, que son las dos ciudades que no aceptan de ninguna manera la legitimidad del Consejo de Regencia y lo que hacen básicamente es el mismo procedimiento que se había llevado adelante en España en el momento de la invasión napoleónica, que es básicamente a partir del pacto de sujeción formar juntas de gobierno locales, desconocer al Consejo de Regencia e iniciar un proceso originalmente de formación de gobiernos autónomos locales, siempre en nombre del rey prisionero. Sin embargo, como vamos a ver en clases posteriores, en el caso caraqueño, digamos, posteriormente sería lo que va a ser Venezuela, hay un proceso que va a derivar en la primera declaración de independencia bastante rápidamente, digamos, ¿no? Para 1811 se da esta declaración independentista por parte de Caracas, ¿ok? Pero esta diferencia entre ciudades que aceptan y ciudades que no aceptan al Consejo de Regencia va a implicar la formación de facciones en América, algunos que responden al Consejo de Regencia del poder peninsular y a las autoridades coloniales, otras que claramente van a plantear una necesidad de conformación de gobiernos autónomos. En ese enfrentamiento es donde tenemos que empezar a pensar el inicio de las guerras civiles, que va a ser tema que vamos a ver posteriormente. ¿Sí? Ese enfrentamiento entre defensores del poder peninsular existente, especialmente por parte de las autoridades coloniales preexistentes, y por otro lado estos sectores que intentan la conformación de gobiernos autónomos. Dentro de este sector vamos a ver gente que quiere mantener el vínculo con la monarquía, pero con un grado de autonomía superior, o sectores que en un primer momento son minoritarios, pero que tienen como objetivo la independencia. Y ahí hay que pensar lo que serían estas sociedades patrióticas que se dan tanto en Caracas y en Buenos Aires con las figuras centrales de Miranda y Bolívar en el caso caraqueño, o Mariano Moreno, Belgrano, Castelli en el caso de Buenos Aires. Para ir cerrando esta clase, creo que tenemos que plantear que a partir de 1810 uno podría decir que hay hay varios escenarios, pero hay dos que nos interesan ahora en este momento. Por un lado tenemos el escenario español y el escenario americano. Digo 1810, 1814 porque 1810 es el momento que se inicia el proceso de lo que luego va a derivar en las independencias en América, y 1814 y el inicio también de la formación de cortes, la reunión de cortes, la sanción de la Constitución de 1812 en España, constitución que obviamente va a ser vigente en muchos territorios va a estar vigente en muchos territorios americanos, pero también porque en 1814 se produce la vuelta de Fernando al poder, la derrota de los franceses, y cuando Fernando llega al poder se vuelve a una monarquía absoluta, se deroga la Constitución, se cierran las cortes, bueno, ya lo veremos más adelante. Por eso digo 1814 como proceso, como finalización de este proceso que va a derivar en ya esas guerras que aparecen como guerras civiles se van a transformar en guerras independentistas, digamos, ¿no? Ahora, en América, digo, lo que sucede ahí es dos situaciones distintas, digamos, ¿no? Hay territorios donde se mantienen relativamente pacíficos,
territorios donde se desarrolla la guerra civil, territorios en donde se produce el llamamiento a elecciones para la formación de representantes, perdón, la elección de representantes en cortes, y en esos lugares claramente lo que se puede empezar a ver es una suerte, digamos, de puja entre dos facciones. Digo, estoy hablando de los espacios territoriales que se mantienen leales al poder español. De puja entre el sector peninsular, digamos, que quiere mantener el status quo, y los sectores criollos que intentan modificar las relaciones de poder en función de sus propios intereses. En este caso, en general, suelen triunfar en las instituciones representativas americanas, en los ayuntamientos, diputaciones, etcétera, estos sectores criollos que son mayoritarios. Sin embargo, en todo momento, las autoridades coloniales existentes tratan de resistir muchos de los cambios que la Constitución del 12 impone, como por ejemplo la eliminación de muchos privilegios nobiliarios existentes en ciudades como México o Perú, digamos, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay como una tensión que hay que tomar en cuenta, que la explica muy bien Rodríguez, entre autoridades coloniales que intentan evitar la puesta en práctica de la Constitución del 12, sectores peninsulares que intentan mantener el status quo a favor de sus propios intereses y privilegios, y sectores criollos que intentan modificar este status quo, no necesariamente hacia la independencia, sino más bien hacia un gobierno más autónomos y que respondan más a los intereses propios, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en España? Bueno, en España se forman las cortes, se hace el llamamiento a las cortes, empiezan a llegar los primeros representantes americanos a esas cortes y se producen las reuniones, y en esas reuniones claramente uno puede identificar la formación de tres facciones distintas. Una facción de los liberales, que son aquellos que lo que intentan imponer es una monarquía constitucional, son los que durante un tiempo importante van a salir triunfantes dentro de este faccionalismo que se hace al interior de las cortes, porque es el sector que lo que quiere imponer es esa constitución del 12, digamos, ¿no? Liberal, de 1812. Por otro está el sector que normalmente se lo suele denominar como los serviles, que son básicamente aquellos que quieren mantener el status quo absolutista, que dentro de las cortes tratan de defender los intereses del monarca y propios, obviamente. Y por otro lado están los americanos, y los representantes americanos ahí son minoritarios, como digamos, tanto Rodríguez como Guerra explican ese lugar minoritario en términos numéricos, y por lo tanto esos términos numéricos terminan redundando en una posibilidad real de imponer intereses, digamos, ¿no? Ahora, esos americanos tienen una particularidad, digamos, ¿no? Que tratan de buscar limitar el monopolio, tener mayor autonomía, mayor posibilidades de acceso a cargos públicos por parte de criollos en América, tratar de ganar poder dentro de los territorios americanos. Y por otro lado, y esos son como los elementos comunes, digamos. Y por otro lado, sí, la defensa de intereses locales, ¿no? La creación de un obispado, cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con lo local, ¿ok? Ahora, y esto como para ir cerrando, la representación en cortes, por parte de los españoles, digamos, en la representación en corte se explica bastante de esta tensión entre la modernidad y la tradición que plantea Guerra. ¿Por qué? La representación en corte tiene una noción de representación del pueblo español. ¿Qué quiero decir? Los representantes en cortes no representan a la ciudad donde son elegidos, sino que son representantes del pueblo español. Algo así como sucede con los diputados argentinos en la actualidad, digamos, ¿no? Por decir algo. Para trazar un paralelo, ¿no? Los diputados representan al pueblo argentino, los diputados en corte representan al pueblo español, por lo tanto, supuestamente tienen una decisión que tiene que ver con su propia conciencia a la hora de votar. Se supone que es así, porque en realidad hay una dependencia que tiene que ver con lo partidario, en el caso argentino actual, pero que digamos es otro contexto, obviamente. Ahora, el problema es que los representantes americanos iban con mandato imperativo. El mandato imperativo es el mandato que le da a los ayuntamientos locales
las instituciones locales para la toma de decisiones. Por lo tanto, ellos no representaban al pueblo español, representaban al lugar donde ellos eran elegidos. Porque ahí, en el caso americano, prevalece una noción corporativa de la ciudad como corporación, ¿no? A diferencia de lo que supuestamente eran los representantes españoles en corte. Entonces ahí se ve como dos tradiciones distintas, una moderna, una más anclada a una lógica de antiguo régimen. Un antiguo régimen en el sentido de una monarquía plural que cobija a un montón de reinos y que cada uno de esos reinos tendría que tener igualdad de representación, igualdad de derechos en función de que cada reino es una suerte de sujeto moral. No importa la cantidad de población ni la cantidad de poder económico o militar que tenga. Lo importante es que cada uno de esos reinos, sean de 1000 habitantes o sean de 1.000.000, valen lo mismo dentro de esa monarquía plural. Y eso aparecía claramente reflejada en esa institución que eran las Cortes, digamos, ¿no? Ahora, 1814, vuelve Fernando, tira por la borda todo cambio que se había impuesto desde una mirada liberal con la Constitución y el llamado a corte, y se intenta volver a un absolutismo absolutamente cerrado. Y esto implica el cerramiento a cualquier posibilidad americana de tener una representación igualitaria y lograr a través de instituciones monárquicas constitucionales la defensa de sus propios intereses. En alguna medida, Fernando VII con sus acciones termina obligando a sectores tímidos de americanos a tomar en cuenta la salida independentista. Por ese motivo, 1814 es fundamental para entender cómo esas guerras civiles se van a ir transformando paulatinamente en guerras de independencia. Bueno, digamos, lo que traté de hacer, obviamente que esto es muchísimo más largo, lo que traté de hacer es tomar los elementos que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de la lectura de ambos textos. Nos estamos viendo. Saludos a todos.